La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos, muchas gracias. Y desde luego a Jaime Napoleón Valdés, por quien ya puede ver usted los trabajos de La Luciérnaga en la página del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Le damos la bienvenida el día de hoy con un tema de salud bastante importante, un brote de dengue que estamos padeciendo, no solamente en Jalisco, sino en todo el país. Un brote de dengue que nos tiene atentos a todos en estos momentos por la gran cantidad de infecciones que se vienen presentando desde hace algún tiempo aquí en el estado, en donde es deseable que los cambios de temperatura, esto de la temperatura que viene descendiendo, sea un factor favorable para generar descensos en los casos de dengue. En un momento más esperamos tener aquí a nuestro invitado el día de hoy, esperamos que no tarde en llegar. Por lo pronto le comentamos que seguimos atentos con respecto a este padecimiento, a esta enfermedad y los cuidados que todos debemos de tener. Ya sabemos que es necesario estar atentos a la higiene de la casa, del patio, del jardín, deshacernos de la gran cantidad de cacharros que se tiene, evitar las acumulaciones de agua. A veces creemos que es solamente el agua estancada, el agua sucia, la que genera el ambiente favorable para la generación de este vector, de esta larva que está en proceso de generación. Pero bueno, es sabido que también el agua limpia es un factor que genera el espacio propicio para la generación de esta larva, de esta larva que posee la enfermedad. También es importante destacar que tenga usted el hábito de no automedicarse, toda vez que es importante que el profesional de salud haga la distinción entre los diferentes tipos de enfermedades que se pueden presentar bajo un esquema muy parecido. Estas enfermedades son desde luego el dengue, tenemos el Zika, tenemos el chikungunya y tenemos una enfermedad del oriente del Nilo, un síndrome muy parecido a estos cuadros, lo que de alguna manera puede llevarnos a confusión y hacerle la medicación inapropiada. Insistimos, no se automedique, espere la atención del profesional de la salud para que pueda usted tener la atención adecuada. ¿Tenemos alguna información del sindicato? Tenemos en la Secretaría de Salud y Promoción Deportiva, que dirige la maestra Aida Guerrero, un plan de intervención en psicología para disminuir el estrés. Estamos hablando de naturalmente, estamos hablando de un programa que se titula Académicamente. Académicamente tiene como propósito invitar a los académicos para que se mantengan activos, relajados y saludables dentro de sus actividades laborales, ya que el factor estresante pues es un elemento que todos los días lo tenemos presente por diferentes factores, y para esto pues tenemos que recordarle de que el estrés podemos identificarlo en dos grandes grupos: el llamado eustrés. El eustrés es el estrés que conocemos como saludable, el estrés necesario para poder iniciar actividades, para estar motivados, para estar incentivados, para el desarrollo de nuestras actividades con un buen nivel de desempeño. Y el otro, el que ya es un estrés dañino, y se le conoce como distrés. Esta presencia de estrés, el llamado distrés, es el que va a generarnos pues ya un estado ciertamente patológico, un estado de alteración psicoemocional que puede impactar incluso en el aspecto corporal, llevándonos a la somatización
de algunos elementos corporales. De tal manera de que el sindicato, previendo estas situaciones de estrés y desde luego los académicos que ya estamos casi en puerta de cerrar los ciclos escolares, estamos invitados para mantenernos activos, relajados y saludables. Para ello, pues un programa de identificación del nivel de estrés, una evaluación, una valoración para determinar el grado de estrés con el que estamos llevando las actividades diarias será saludable, para que podamos, desde luego, implementar un plan de trabajo para mantenernos relajados, un plan de trabajo para mantenernos un poquito más a tono, sin que el llamado estrés venga a afectar nuestro desempeño. Este es un programa del Sindicato de Académicos que se desarrolla por parte de la Secretaría de Salud y Deporte, en la Secretaría de Deporte y Promoción de la Salud, que dirige la maestra Alejandra Guerrero. Los servicios profesionales que se ofrecen ahí en esta secretaría del sindicato son, desde luego, medir y evaluar los niveles de estrés, así como de evaluar las mejoras en salud de forma breve y, desde luego, evidente en cuanto a estos síntomas relacionados con el estrés. Si usted está interesado en conocer este programa y participar, no dude de comunicarse al teléfono 33 38 33 39 29, extensiones 246 y 256. Este programa se está llevando todos los miércoles de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en Avenida José Parres Arias, número 555, que es el domicilio de nuestro sindicato. Otro dato importante que tenemos también por parte de la Secretaría de Promoción de la Salud es la campaña de vacunación. Tenemos una campaña de vacunación. Usted puede presentarse a las instalaciones del sindicato para recibir las vacunas correspondientes a influenza, COVID, tétanos y en cuanto a salud preventiva, pues es pertinente tomar sus niveles de glucosa, su presión arterial, una revisión de la salud bucal muy importante por la acumulación de virus y bacterias que se generan de manera natural en la boca, de tal manera de que estar atentos a esta campaña que empieza el viernes 15 de noviembre. El 15 de noviembre estaremos ya en funciones otorgando este tipo de vacuna. Repetimos, es la vacuna de la influencia, del COVID, influenza, estoy diciendo influencia, ¿verdad? Perdón, de la influenza, el COVID y el tétanos. El sindicato de esta manera se mantiene pues sumamente activo. Retomando el caso del dengue, pues es sabido, Andrea, de que tenemos una gran cantidad de conocidos y familiares que están presentando estos síntomas, ¿no? Estos síntomas característicos de la enfermedad, y pareciera ser que es tan frecuente y tan intenso que en todas partes empezamos a ver ya conocidos y familiares que presentan este padecimiento. Yo creo que cada vez es más el incremento de estos casos de familiares, amigos, compañeros de trabajo que se han visto imposibilitados por ejemplo, en trabajo, a dejar de asistir, en familiares, a verlos en reposo en casa, porque pues los síntomas van desde síntomas leves que han presentado hasta muy fuertes y que los imposibilitan, ¿no? Sí, es importante recalcar no automedicarse y acudir con un profesional de la salud para que haga esencialmente la diferencia entre el dengue y otras enfermedades. Ya comentamos el Zika, el chikungunya y esta enfermedad del Nilo del Oriente, que pueden presentar algunos patrones similares, pero que de alguna manera requieren una discriminación para poder hacer una atención apropiada y adecuada, ¿no? Así es, yo creo que algo importante es que las personas estén muy alertas a cualquiera de los síntomas que puedan presentar o manifestarse en ellas o en sus familiares, y no echarlo al saco roto, decir, ahorita pasa. O sea, estar muy atentos porque no sabemos en qué momento puede ser, o en qué momento o en qué días puede evolucionar esta presencia de
de este virus, de esta bacteria. Así es. Que genera estos síntomas. Es importante comentar con nuestro auditorio de que las autoridades sanitarias del Estado y de la Nación llevan un continuo de análisis de la evolución de la presentación de casos y nuevos casos, y esto se realiza a través de las llamadas semanas epidemiológicas que se van contabilizando, y a través de un reporte estatal y nacional se van registrando los casos que se presentan. Esa es la importancia de que usted no deje pasar los signos y síntomas, no piense que es solamente una gripa común que va a ocasionar estas sensaciones. De la identificación del virus es precisamente importante para poder llevar estos registros en las llamadas semanas epidemiológicas. Bueno, y para platicar del tema tenemos el gusto de que nos acompañe en este programa el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, qué gusto saludarles, saludar a nuestra amable audiencia. Gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerlo por aquí, doctor, porque bueno, todos estamos preocupados y queremos tener más información, más datos con respecto a esto que nos está pasando el brote de dengue. Así se llamó en un momento, un brote nacional de dengue. Definitivamente es un brote epidemiológico nacional, pero también de todo el continente americano. Efectivamente, hay una alerta epidemiológica dictada por la Organización Panamericana de la Salud hace aproximadamente un año, en donde ya se advertía que se estaban incrementando los casos de dengue en toda América, y México no fue la excepción. En este momento estamos viendo el número de casos que tiene el país, y en el estado de Jalisco alrededor de 14,000 casos, que por cierto durante la última semana epidemiológica, por fortuna, parece haber enlentecido ya esa aceleración que veníamos teniendo en las semanas previas, y esperamos que precisamente a partir de la siguiente semana empecemos a ver ya un descenso de la curva. Entre otras cosas, el clima más frío seguramente va a poder ayudar para que ya empecemos a ver este fenómeno, pero por el momento pues es grande la preocupación, sobre todo porque además del número de contagios, el número de casos que estamos viendo, alrededor del 43 a 45% de los casos son casos que se presentan con signos de alarma o con gravedad. ¿Qué significa esto? Que los pacientes tienen manifestaciones clínicas en donde se presenta inflamación hepática, es decir, hepatitis, por ejemplo, encefalitis, hay casos hemorrágicos, también hay casos de lo que conocemos como choque por dengue, es un colapso cardiovascular causado también por el virus, y estas formas que son el dengue grave se están presentando cada día con más frecuencia, y es lo que más nos preocupa en este momento. Bueno, pues eso es realmente para poner atención. Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a corte de estación. ¿Cómo no? Claro que sí. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando. La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Queremos agradecer al equipo que está en controles, allá a Ricardo Durán, Ricardo Durán y José Luis Vázquez, que nos hacen el favor de estar manejando y operando el equipo para llevarnos a navegar por el universo hertziano, aquí a través de la radio. Vamos a seguir comentando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez con respecto a este fenómeno que está presentando en México, y nos informa que en Latinoamérica, en América,
que complete sobre el dengue, pero antes queremos extenderle una sincera felicitación, doctor, por la invitación que se le hace para participar en la Secretaría de Salud como secretario de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, todo un reto, sin lugar a dudas. La salud, uno de los aspectos fundamentales de la calidad de vida y de hecho yo creo que el más importante. Sin salud no hay todo lo demás. Y esta invitación que nos ha hecho el gobernador electo Pablo Lemus, pues nos ha llenado de mucho gusto. Sabemos que se presenta una gran oportunidad de mejorar las condiciones de salud de los calicienses y vamos a trabajar intensamente para que eso ocurra. Dos pilares son fundamentales para el desarrollo de cualquier sociedad, es educación y salud. Educación, salud, sin lugar a dudas seguridad está representando también un reto mayor. Y efectivamente el ser humano que está saludable y que además con la educación tiene todas las herramientas para su desarrollo, es un ser humano no solo con calidad de vida, sino también con felicidad, que es un concepto un poco más allá de la propia calidad de vida. Claro que es el objeto final de la calidad de vida, ¿no? Llegar a tener esa felicidad, el bienestar y la felicidad. Es correcto. A propósito de la educación, doctor, es importante para nosotros y para nuestro auditorio platicarles un poquito sobre el dengue y me gustaría preguntarle una idea muy clara, muy concreta para nuestro auditorio. ¿Qué es el dengue? Bueno, el dengue es una enfermedad infecciosa causada por un virus. De este virus hay 4 serotipos, 1, 2, 3, 4. En este momento el que más circula en nuestro país es el virus 3, el serotipo 3. Y esta enfermedad es transmitida por un vector llamado Aedes aegypti, aunque hay un vector adicional llamado Aedes albopictus. Este zancudo o artrópodo, porque tiene las patas articuladas, tanto hay hembra como macho. La que transmite la enfermedad es la hembra. ¿De qué manera se infecta este vector? Bueno, toma el virus de un ser humano o de cualquier especie animal que se encuentre infectada con este patógeno, con el virus, lo incorpora a su intestino, en el intestino lo reproduce y este virus ya reproducido viaja hacia las glándulas salivales del mosquito transmisor para finalmente inocular el virus a otra persona o a otro ser vivo. Digo, hay especies animales que también, aunque no enferman, pero sí pueden ser portadores del virus y pueden participar en esa llamada cadena de transmisión en zoonótica, ¿no? Pero bueno, de forma práctica, el virus puede, el vector, el mosquito transmisor puede tomar el virus de una persona que está en ese momento infectada, transmitirlo a otra y de esa manera estar perpetuando los cuadros infecciosos. Sería bueno comentar, doctor, si usted no tiene inconveniente con nuestro auditorio, la diferencia entre virus y bacteria, porque luego nos da por pensar que son lo mismo, ¿no? Claro que sí. Las bacterias son células, son patógenos unicelulares, mientras que los virus no alcanzan esa categoría de bacterias. Los virus tienen en su interior como componente fundamental ácidos nucleicos, ya sea DNA, es decir, ácido desoxirribonucleico, o RNA, ácido ribonucleico. Y estos ácidos nucleicos se transforman en proteínas que posteriormente generan una serie de actividades diversas, desde la fijación a la célula que van a infectar, la multiplicación del propio virus y finalmente la generación de patogenia, de virulencia, etcétera, ¿no? Los virus necesitan obligadamente a una célula
para poderse reproducir y para poder generar enfermedad. Las bacterias no necesariamente, las bacterias pueden causar enfermedad incluso sin tener que penetrar a células humanas. Muchas bacterias sí tienen que penetrar a células humanas, pero no necesariamente para causar enfermedad. Algunas bacterias son intracelulares, es decir, para poder generar toda la patogenia tienen que entrar a las células del ser humano, pero algunas otras no necesariamente pueden hacerlo, por ejemplo, entrando al torrente sanguíneo sin necesidad de estrictamente tener un ciclo intracelular. Y por otro lado, el mecanismo de reproducción de un virus y de una bacteria es diferente. Habitualmente la velocidad de reproducción es más rápida con un virus y habitualmente es más rápida con los virus que tienen RNA en su contenido genómico, es decir, ácido ribonucleico. Es el caso, por ejemplo, de SARS-CoV-2, el responsable de COVID-19. Una reproducción muy, muy rápida dentro del organismo que infecta y, por lo tanto, esa rápida reproducción, entre otros aspectos, es lo que genera el crecimiento rápido de pandemias o de epidemias, lo que vivimos en el caso de COVID-19. Sí, esto nos lleva, doctora, a un concepto importante, ¿no? Un virus no ha alcanzado la categoría de célula y entonces un virus no se mata. Bueno, un virus sí se mata, ¿eh? Sí se mata, pero la mayor parte de las veces con la terapéutica que utilizamos cuando hay un antiviral, lo que hacemos es inhibir la reproducción del patógeno. Efectivamente, sí se puede matar un virus, pero lo que hacemos habitualmente es inhibir su reproducción. Al inhibir, por ejemplo, la entrada de los virus a las células, lo que hacemos es que ya no tenga una maquinaria para reproducirse. Por ejemplo, vuelvo al tema de SARS-CoV-2. Los antivirales que tenemos en la actualidad lo que hacen es eso, inhibir que el virus se reproduzca, tanto a nivel intracelular como inhibir que el virus se adhiera a un receptor que está en las células para poderse reproducir. Bien, doctor. Contamos antes de que usted nos acompañara en la cabina que hay que hacer la diferencia entre dengue, zika, chikungunya y otra más del oriente del Nilo, ¿no? Sí, por ejemplo, los virus transmitidos por este mismo vector, el Aedes aegypti o Aedes albopictus, son el virus del dengue, es zika, chikungunya, también fiebre amarilla, y aunque el virus que causa la enfermedad conocida como infección o fiebre por el virus del oeste del Nilo, es transmitido por otro tipo de vector, aunque también los virus Aedes aegypti podrían transmitir esta enfermedad, pero habitualmente la transmite un vector, también es un artrópodo conocido como Culex, especies de Culex. Y también hay otra enfermedad, no la tenemos en México, pero se llama enfermedad por el virus del Valle de Rift, que está presente, por ejemplo, en África, está presente en algunos países de Sudamérica y también es transmitido por Aedes aegypti. Por eso la importancia de evitar la reproducción de este vector. Si evitamos que prolifere Aedes aegypti, estamos evitando que aparezcan enfermedades diversas, no solamente el dengue. El dengue es el más importante en frecuencia. En este momento es muy importante por la gravedad que está causando, pero estas otras patologías también son de extrema importancia porque han llegado a convertirse también en patologías que tienen intensidad epidémica, como Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Fiebre amarilla, por cierto, está en algunos países sudamericanos, sigue siendo una enfermedad frecuente en países sudamericanos. Por ejemplo,
En la Amazonia brasileña, cuando una persona va a viajar a Brasil, por ejemplo, es obligado que reciba vacunación contra fiebre amarilla, precisamente por la presencia de esta enfermedad ahí y que puede transmitirse, insisto, con el mismo o a través del mismo vector que transmite el dengue. Una persona como nosotros que somos legos en la materia, ¿podemos confundir los signos y los síntomas? Lo que pasa es que al inicio de las enfermedades de estas que estamos comentando, también el personal médico, el personal de la salud, puede estar viendo un cuadro muy similar. Por ejemplo, la fiebre se presenta en todas ellas. Uh-huh. El dolor muscular, el dolor articular se presenta en todas ellas. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor retrocular, se presenta en todas ellas. Ese inicio, conocido como prodromo, luego empieza a tener algunas diferencias clínicas, lo que nos va orientando a que posiblemente se trata de una u otra de estas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la dermatosis o el rash cutáneo, la erupción cutánea que se presenta con el dengue es muy característica, es una erupción rojiza, intensa, que frecuentemente cuando ponemos la palma de la mano con cierta presión sobre la superficie de este eritema, queda la marca blanquecina sobre el eritema, este signo de presión positiva que vemos durante el eritema causado por el dengue es muy característico. Y en el caso, por ejemplo, de chikungunya, las manifestaciones articulares son muy características porque son muy intensas y pueden dejar incluso como secuela tipo enfermedad reumatológica, como si fuera artritis reumatoide. De hecho, el vocablo chikungunya significa eso, hombre encorvado. Y en el caso de Zika, las manifestaciones, digamos, distintivas más importantes son la encefalitis, las manifestaciones del sistema nervioso central. Y cuando fue el último brote epidemiológico de Zika, lamentablemente uno de los hallazgos comunes fue que cuando ocurría en mujeres embarazadas, el riesgo de nacimiento de un bebé con microcefalia fue frecuente o con otro tipo de manifestaciones neurológicas. En el caso, por ejemplo, de infección por el virus del oeste del Nilo, empieza igual que un dengue, empieza igual que cualquiera de todas estas enfermedades comentadas, pero su característica es que se presenta en el 85% con manifestación neurológica, tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. Y, por ejemplo, en el caso de fiebre amarilla, se llama así precisamente porque genera daño hepático, y al generar daño hepático genera que se eleven las bilirrubinas, los niveles de bilirrubina, y los pacientes presenten ictericia, es decir, esta coloración amarilla que vemos cuando un paciente tiene hepatitis viral, por eso fiebre amarilla, ¿no? Entonces, al inicio se parecen mucho todas, pero luego, digámoslo coloquialmente, empiezan a dar la cara. Y afortunadamente tenemos exámenes de laboratorio para diferenciar entre todas ellas, que nos permiten también actuar de manera oportuna. Bien, amigos, pues esta es la importancia precisamente de que no se automedique, de que visite un profesional de la salud para que se pueda tener conocimiento y darle seguimiento, además de hacer los registros muy necesarios de las semanas epidemiológicas e ir detectando los casos, ¿no? Fíjate, Gustavo, que dices algo muy importante, no se automedique y acuda a recibir atención, porque lo que estamos viendo en este momento con el dengue, de que en pocos días el 45% de los pacientes tienen entrada a un riesgo de gravedad o a signos de alarma, el médico lo debe advertir, lo debe vigilar muy de cerca con su paciente, ya sea hospitalizado o de forma ambulatoria, dependiendo
de la gravedad del caso, pero el paciente y su familia deben estar conscientes de que deberán estar yendo de nueva cuenta día con día para ir viendo la evolución si es que tuvieron un manejo ambulatorio. Si están en hospitalización, pues ahí tienen la vigilancia permanente, ¿no? Pero lo que ocurre es que si no están en esa vigilancia cercana durante los días más críticos, pueden tener el riesgo de hemorragia o de colapso cardiovascular, etcétera, y de ahí la importancia de que no tomen a la ligera un cuadro de dengue y estén acudiendo a recibir atención oportuna. Doctor, si no tiene inconveniente, vamos a un corte. Claro, ¿le parece? con todo Amigos, gusto. estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a un corte de estación y regresamos. La Luciérnaga. Sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga. Sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y desde luego que nos da muchísimo gusto que será el siguiente secretario de Salud en el Gobierno del Estado. De veras nos da mucho gusto, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Tenemos saludos, doctor. Nos manda a saludar el señor Israel Vega. Saludos a todos los de la Luciérnaga y un abrazo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez de parte del Servicio de Rayos X del Civil Nuevo. Mandamos una enorme felicitación a toda la comunidad de radiólogos de Guadalajara. Ayer festejamos nuestro día, en especial el doctor Julio Bustos, jefe de Rayos X del Juan y Menchaca. Amigos todos queridísimos, a quienes les envío un abrazo con mucho cariño, personas de alta entrega en los hospitales civiles, a quienes quiero entrañablemente. Fuimos equipo durante el periodo en que yo fui directivo y me uno a la felicitación por el Día del Radiólogo. De igual manera, un abrazo afectuoso. También se comunica con nosotros el doctor Rubén Leobardo Sandoval. Él es el delegado académico de la Delegación de Disciplinas Clínicas. De clínicas en Cooks. Un abrazo de igual forma, estimado Uber. Llegamos a jugar frontón en diversos momentos. Nos gusta ahí lo del frontón, lo del squash. Yo tengo un ratito que no juego, pero recuerdo momentos muy gratos y particularmente nuestra relación académica y laboral en mi periodo de rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Un fuerte abrazo. Muy bien. Doctor, pues vamos platicando un poquito sobre cómo evoluciona el dengue, del dengue no grave a los signos de alarma y luego el dengue grave, ¿no? Correcto. ¿Cómo no? Entonces platicamos de lo que se conoce como historia natural de la enfermedad. Cuando un vector, cuando un mosquito transmisor inocula el virus en un ser humano, pasan entre 3 y hasta 8 días de lo que llamamos periodo de incubación. El paciente ahí no tiene ningún síntoma, pero ya está reproduciendo el virus en su organismo. Después de este periodo de incubación aparece fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares muy intensos. Por eso esta enfermedad mucha gente le conoce como la enfermedad quebrantahuesos. Y aproximadamente 7 días de estas manifestaciones clínicas que conocemos como prodromo inicial, se suma al día 6º, 7º lo que comentábamos de la erupción en la piel que predomina en el tronco, en las extremidades, menos frecuentemente en la cara, habitualmente es del tronco y las extremidades, que se va tornando de leve intensidad hasta una intensidad importante, un color rojizo, color vino, así de intenso,
Y durante aproximadamente 8 días, este eritema permanece sin cambios para posteriormente empezar a generar descamación y empieza a desaparecer en el transcurso de los siguientes 8 días. Es decir, el eritema en la piel puede permanecer incluso durante 15 días. Este paciente es un paciente probablemente con lo que antes se conocía como dengue clásico o dengue no grave. En la actualidad se identifica como dengue no grave. El paciente empieza a defervecer, ya a quitarse la temperatura, a disminuir los dolores musculares, articulares, etc. Y es un paciente que pudo haber tenido alguna disminución en la cuenta de sus plaquetas en sangre, no a una cifra preocupante. Puede tener también disminución en la cantidad de glóbulos blancos en su sangre. Sin embargo, no a cifras que puedan generar una complicación. Entonces, digamos que este sería un dengue no grave. Pero cuando el paciente está empezando a mejorar toda la sintomatología y luego empieza a tener dolor abdominal, náuseas o vómito, esa como manifestación bifásica de la enfermedad, en donde el paciente ya parecía ir mejor y ahora tiene tipo recaída con ese dolor abdominal, con las náuseas. Cuidado, ese paciente puede estar entrando a un dengue grave. Puede estar teniendo sangrado gastrointestinal. Pudieron las plaquetas haber disminuido a cifras tan alarmantes como menos de 5,000 plaquetas. La cuenta plaquetaria normal es entre 150,000 y 300,000 plaquetas. Y puede llegar a esas cifras alarmantes que sí ponen en riesgo de sangrado, en riesgo de hemorragia. Hemorragia gastrointestinal, hemorragia cerebral, hemorragia urinaria. En el caso de las mujeres, a veces hemorragia ginecológica, sobre todo cuando están en el periodo menstrual. Y eso puede confundirse, ¿no? Sí, claro, eso puede confundir. Por eso la importancia de estar ahí directamente en contacto con su médico. Bueno, entonces ese paciente es el que puede estar entrando al dengue grave. Y aquí lo que debemos aclararle a la población es que cuando decimos dengue grave, no solo nos referimos a dengue hemorrágico. El dengue grave también puede ser encefalitis por dengue, es decir, inflamación cerebral por dengue que puede llevar a convulsiones, que puede llevar a trastornos en la movilidad de alguna extremidad, etc. El dengue que puede generar inflamación hepática, hepatitis por dengue, que puede incluso generar lo que antes decíamos, ictericia, el color amarillo en los ojos, etc. Y también hay choque por dengue, es decir, caída súbita de la presión arterial que puede llevar al paciente a un colapso cardiovascular tan grave que puede generar la muerte. Cualquiera de estas formas del dengue grave puede generar la muerte. De ahí la importancia de que el médico se anticipe con medidas para la protección del paciente y para evitar que llegue a esos momentos de gravedad. Pues muy interesante, doctor. Una vez más, de ahí la importancia del seguimiento, de la no automedicación y no pasar por alto. Incluso cuando estos síntomas de mejoría que usted está comentando, muchas veces ya se me está pasando, ya me siento mejor, incluso dejan de tomar el medicamento recomendado, ¿no? Sí, fundamental entonces que en todo momento esté en comunicación con su médico hasta que el médico le dice, listo, ha concluido la historia natural de la enfermedad, usted está curado, puede hacer ya sus actividades normales. Doctor, ahí hay un caso importante que es la llamada coinfección. Sí. Si no tiene inconveniente, vamos a un corte de estación y regresando al corte abordamos la coinfección. Con todo gusto. Sí. Amigos, estamos en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, él es el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias. Bien, amigos, estamos de regreso en la Luciérnaga, red radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Estamos conversando con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el director del Instituto de Patología Infecciosa del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y estamos platicando sobre dengue, sobre este brote que nos tiene a todos preocupados y atentos. Se comunica con nosotros el señor Enrique Javier Rodríguez, a quien le mandamos un fuerte saludo. Le recordamos que no se nos ha olvidado su libro de odontología, Historia de la Odontología. No hemos tenido oportunidad de hacérselo llegar todavía, pero se lo vamos a hacer llegar, no se preocupe. Él le manda un saludo al doctor Héctor Raúl y comenta algo relacionado con la neumonía, doctor. Creo que se refería a que hay casos de dengue que podrían también cursar con afectación pulmonar. Tiene razón. Otra de las formas graves del dengue es neumonitis, es decir, inflamación del tejido pulmonar causado por este virus, que puede llevar a algo que conocemos como derrame pleural, es decir, la acumulación de líquido entre las pleuras, que son las membranas que recubren los pulmones. Esta es una forma de dengue grave que también debemos vigilar en el hospital. Y creo que Enrique también hacía referencia a la neumonía asociada al COVID-19. Pues efectivamente, el 80% de los pacientes con COVID-19 al inicio eran neumonías atípicas. El término de neumonía atípica es un término técnico que se utiliza en medicina para referirse a aquellas que afectan predominantemente a una parte del tejido pulmonar conocido como intersticio. Pero efectivamente el COVID-19 en buena medida, en el 80% de los casos, tiene una modalidad clínica de neumonía. Y creo que Enrique es brigadista. Así es, del trabajo de fumigación. De las estrategias de fumigación contra el vector transmisor del dengue. Primero, un alto reconocimiento a los brigadistas, a las brigadas que hacen este trabajo tan importante en la contención de la enfermedad. Decir a la población que es muy importante que les ayuden a los brigadistas a que hagan también el trabajo no solo al exterior de los domicilios, no solo en las calles, sino también al interior del domicilio, en donde frecuentemente existen condiciones de reproducción del vector. Lamentablemente es muy común que en las azoteas o que en los patios tengamos cacharros que acumulan agua y a partir de esto la reproducción del mosquito transmisor de la enfermedad. Entonces, estas brigadas hacen un trabajo muy interesante porque además de ayudar a que se descacharrice, también el trabajo de fumigación es fundamental para, sobre todo contra el vector que ya es adulto. Aquí es importante que la población sepa que el control del vector no depende solo de la fumigación, depende de nosotros mismos y lo que hagamos por nuestra propia casa en términos de eliminar cacharros, voltear recipientes que pueden acumular agua en donde se reproduce el vector, el mosco, tapar recipientes. Frecuentemente tenemos el tinaco ya sin tapa y ese es un ambiente propicio para que se reproduzca el vector, etcétera. Entonces es muy importante el trabajo que también hagamos nosotros, porque la nebulización, la fumigación actúa prominentemente ya cuando el vector está en su etapa de madurez, sobrevolando, etcétera, ¿no? Pero lo importante es atacar antes. En el estado larvario. En el estado larvario, en el estado de huevecillo. Bueno, pues el señor Enrique Javier Rodríguez es trabajador del centro de salud que está en el Agua Azul, creo que es el número 3. Sí, efectivamente. Aquí. Enviarle un fuerte abrazo y
y el alto reconocimiento a los brigadistas por ese trabajo tan importante. Pues ahí lo tiene don Enrique, un fuerte saludo del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, también de su servidor. Doctor, le estaba platicando, íbamos a platicar sobre la coinfección. Sí, las coinfecciones ocurren con alguna frecuencia y cuando hablamos de coinfecciones, simple y llanamente el hecho de que una persona se puede infectar con 2 patógenos. Hay coinfecciones, por ejemplo, con el serotipo 3 y serotipo 1 del virus del dengue. Puede haber coinfecciones con virus de influenza y COVID. Puede haber coinfecciones entre virus COVID y dengue. Recordarán cuando el COVID estaba en toda su intensidad epidemiológica, por allá por el 2021-22, llegó a acuñarse ahí popularmente el término de COVID-dengue, porque hubo muchos casos de coinfección. Claro, el mecanismo de generación de ambas enfermedades era diferente. El COVID se adquiere por la vía respiratoria y el dengue no tiene habitualmente otro mecanismo de transmisión o de adquisición que no sea a través de la picadura del vector. No se transmite el dengue de persona a persona. Necesariamente tiene que ser con un intermediario que es el mosco Aedes aegypti, el vector. Y en cambio el COVID, por supuesto, es directo de persona a persona a través de las vías respiratorias, de las secreciones respiratorias, ¿no? Entonces, existen estas coinfecciones. Hubo coinfecciones y no nos extrañe ver coinfecciones en esta época más fría del año entre COVID-19 e influenza, por ejemplo. 2 enfermedades que coexisten casi siempre en la misma época del año, la más fría a la que estamos ya a punto de entrar. Entonces, es muy importante la revisión médica para la realización de pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a identificar coinfecciones. Yo he visto coinfecciones, por ejemplo, de virus influenza con COVID-19, que por cierto pueden tener un comportamiento más grave que cuando existe monoinfección, ¿no? Y ahí también es importante la destreza clínica del médico para identificar a través de las pruebas de laboratorio después o confirmar con las pruebas de laboratorio que está existiendo una coinfección. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, la influenza sí tiene un tratamiento antiviral. El COVID-19 también tiene tratamientos antivirales en la actualidad, pero no todos los pacientes con COVID necesitan de un antiviral. Hay pacientes que tienen en la actualidad COVID muy leve que no requieren de un antiviral. Pero los pacientes con influenza, sobre todo los que tienen un poco de mayor severidad del cuadro clínico, necesariamente deben recibir antivirales. No hay antiviral contra dengue, por cierto. Ojalá y tuviéramos uno que nos permitiera cortar la enfermedad de forma muy rápida, pero lamentablemente por ahora no tenemos un antiviral. Bueno, ahí están más argumentos para invitar al público para que no se automedique, más argumentos pues para que tenga un seguimiento apropiado de sus padecimientos y se pueda llegar a la diferenciación de todo eso que nos está platicando. Y fíjate, Gustavo, si me permites, importante en el caso de dengue, el uso de mosquiteros, el uso de repelentes, el uso de manga larga, sobre todo en aquellos lugares en donde se advierte que existe una alta densidad de este mosco transmisor de la enfermedad. De hecho, en los hospitales en donde se atienden pacientes con dengue, estos pacientes deben tener lo que conocemos como pabellones, que es estas cubiertas de esta tela porosita, cubriendo no directamente al enfermo, pero sí su cama, ¿no? El lecho. Como las cunas de los bebés. Es ¿no? correcto. Estos pabellones, para evitar que otro vector llegue, pique a este enfermo, de ahí tome el virus y lleve y lo transmita a otras personas susceptibles.
Bueno, estas son las palabras del doctor Raúl Pérez Gómez. Usted debe de recordarlo. Él hizo un programa muy importante, COVID-19, la pandemia. Es correcto. Con Canal 44. ¿Cómo no? Nos mantuvo informados de la evolución, de los cuidados que estábamos viviendo en aquellos tiempos. Un programa que recibió incluso un premio internacional, ¿no? Sí, efectivamente recibió un premio internacional, varios nacionales. Y pues yo muy agradecido con Canal 44, nuestro canal de nuestra alma mater, que hizo esta gran producción. Y fíjate, pensábamos que iba a ser un programa con una duración de 1 mes o 2 meses, porque pensábamos que podría muy pronto controlarse esta epidemia. Al principio fue epidemia. Lamentablemente duró tanto que este programa se extendió a aproximadamente 650 ediciones. 650 Sí, ediciones, muchísimo. sí, tuvimos 650 programas de coronavirus, la pandemia. Sin lugar a dudas, un gran programa. Hay una aportación cultural importantísima para esos momentos. Sí, y para la educativa. cultura en general, ¿no? Sí. Creo que fue muy educativo para la población. Esperamos que haya sido de gran utilidad, creemos que sí, porque teníamos mucha participación de la audiencia y siempre muy positivos comentarios. Tratábamos de estar muy al día para poderle ofrecer a la población la mejor información respecto de la prevención. Doctor, pues le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado en este programa, doctor. Muy, muy agradecido. El agradecido soy yo siempre con mi sindicato de académicos de la Universidad de Guadalajara, contigo, Gustavo. Muchas gracias a todo el staff y a mi Universidad de Guadalajara que tanto quiero, que tanto respeto, que me ha dado tanto. Y de nueva cuenta, muchas gracias por la felicitación y los deseos respecto a la Secretaría de Salud. Lo mejor de los deseos, doctor. Muchas gracias. Enhorabuena. Amigos, esta fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos, nos escuchamos la próxima. La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.